Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. El título del tema que vamos a escuchar es La insensatez de la fimosis del corazón. Ya leemos el texto, pero hermanos, para entender qué es esto de fimosis, deriva de una palabra griega que significa hocico, y es la estrechez del prepucio que suelen tener los pequeñitos, los nenes, y que la mamá o los papás tienen que ayudar a que se normalice, se abra, para que entonces luego el niño pueda estar normal. De otro modo hay que hacer operación. El punto es cuando el prepucio del miembro masculino está muy estrecho. Cuando el Señor acá está diciendo circuncidar el prepucio del corazón, eso, hermanos, es un concepto tan importante, no solamente para el tiempo de los judíos, de los israelitas en la antigüedad, aún para el tiempo del apóstol Pablo que escribió sobre el tema, y cuánto más para nosotros, para entender cuál es la voluntad de Dios respecto de esto. Así que, hermanos, vamos a mirar los dos textos principales del Antiguo Testamento que tratan de este tema. Uno se encuentra en Jeremías capítulo 4, versículo 4. El otro va a ser Deuteronomio. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Cuando el Señor estableció pacto con Abraham y ordenó que todo niño nacido al 8º día fuera circuncidado él físicamente, los judíos, hermanos, lo tomaron como un rito necesario para formar parte de la comunidad de Abraham. Pero el Señor estaba enseñando esta lección, que junto con el pacto físico, efectivamente había que hacer este pacto, era un mensaje, o tenía un símbolo para enseñarnos que esta circuncisión en el aparato del varón enseñaba que había que circuncidar el alma. No sea que tengamos fimosis en el corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Miremos el otro texto. Por lo tanto, hermanos, el Señor fue muy claro para que no tomaran tan literal o físicamente el pacto de la circuncisión, sino que aprendieran de la circuncisión física el mensaje espiritual. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Yo te quiero circuncidar ese prepucio, pero aún la fimosis que está allí, que tú tienes, que no logras ver lo que yo quiero que veas. Miremos un texto más de Deuteronomio, en el capítulo 10, desde el versículo 12, y el 16 va a ser el clímax. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos
y escogió su descendencia para después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Como miramos en la lección de la escuela sabática, hermanos, que si alguno piensa que había dos sistemas de salvación, aquel por obras en el Antiguo Testamento y el de por fe en el Nuevo Testamento, nada más lejos de la verdad. Aquí lo vemos claramente, siempre fue un sistema, un solo plan. Y en el sistema viejo era limpiar el corazón de cuánta cosa fea que hay, como lo es en el sistema nuevo. Pero vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento, en el lenguaje de Pablo, qué contundente, qué directo que es. Romanos capítulo 2, y así entonces nos vamos a introducir luego en la historia bíblica preciosa de un hombre que entendió esto del Antiguo Testamento y su reforma que produjo su revivimiento en toda la comunidad. Romanos capítulo 2. Versículo 23 en adelante. Dirigiéndose a los judíos, él les dice: tú que te jactas de la ley. Hermanos, apliquemos esta palabra aquí a nuestro corazón. El pueblo adventista se caracteriza por tener mucha luz. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y entonces mete el tema de la circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Así que la circuncisión física vale si cumplimos Jeremías 4:4. Eso significa. La circuncisión física te aprovecha si tú haces caso a Deuteronomio capítulo 32 y capítulo 10. Ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Témele, obedece sus mandamientos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Físicamente a Dios no le importa tu físico, quiere ver tu corazón. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión del alma, Jeremías 4:4. Y el hombre es incircunciso, físicamente. Y el que físicamente es incircunciso, más claro, hermanos, ¿qué vamos a decir de lo que dice el apóstol? Pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué guarda, hermanos? Hemos leído los textos. Voy a invitar a que leamos otra vez. Guardar la ley. Vamos a los textos de Deuteronomio, capítulo 10. Por lo menos veamos ese texto que hemos leído. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, por lo tanto, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso, hermanos, es guardar la ley. Y hermanos, la cerviz es la nuca. Y endurecerla, ¿qué significa? Uno se planta, como la mula. Y Dios dice, no, no la endurezca, bájate, bájate. Y uno tiene que humillarse. Y nos cuesta, hermanos. Que nos cuesta. Uno de los puntos que estudiamos en los 10 días del aposento alto, hermanos, es la humillación. Sí o sí, no puede pasar nadie a tener o aspirar a la lluvia tardía sin pasar por la humillación. Alguien lo dijo de esta manera. Para el tiempo del fin, mucha lana va a quedar en el alambre. Mis hermanos, las ovejas van pasando y tienen que pasar allí al otro redil, es decir, ya el Señor va a tomar lo que es su remanente, su grupo final. El zarandeo entre el trigo y cizaña, entre los cabritos y las ovejas. Pero aquí que el alambre que los divide cada vez va bajando. Y por lo tanto, para que la oveja tenga que pasar allí donde Jesús le dice, vente, sal de allí, pueblo mío, vente para acá. ¿Qué tiene que hacer la oveja?
Sí, además de obedecer, ¿qué tiene que hacer? Arrastrarse. Pero es aquí que el alambre cada vez va más abajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué pasa con aquella oveja gorda? No hablemos físicamente, hermano, no, es espiritual. Y hermano, le cuesta y no puede. Húndete la panza, métele, no puedo, húndele. Porque hermanos, cada vez el alambre va bajando y mucha lana queda en el alambre. ¿Se entiende? Eso es humillación, mis hermanos, no nos agrada, pero lo tenemos que hacer. Cuando la palabra de Dios nos enseña mandamientos. Yo conté que dije de Deuteronomio 32, 23. Muy simple, pero es real. Tu pecado te va a alcanzar. Y es cierto, hermano, nos va a alcanzar. Me hace acordar a un predicador. El hombre quedó postrado 10 años enfermo. Pero antes de caer postrado, cuando él predicaba, y ya era su último sermón, y ya sintió los síntomas por lo cual quedó postrado. No, Señor, no me lo hagas fue lo que él pensó, y él luego lo escribió. No me lo hagas en público, esta humillación, no me la hagas en público. Y ahí cayó. Fue en público, sí. Y muchas veces, hermanos, cuando el pecado nos alcanza, sabemos o ni imaginamos cómo puede ser que nos alcance. Gracias. Pero bienvenido sea, porque así es como aprendemos lección. Y en el caso del texto de Romanos que estamos leyendo, cuando dice que el incircunciso, pero guarda la ley, tal como la estamos leyendo en Deuteronomio 32, como leímos recién nomás en Deuteronomio 10. A ti te va a condenar que andas muy con las letras de la ley. Y vamos a mirar ese texto en un momento más. Pero antes voy a invitar a que completemos la lectura de Romanos, para ya meternos luego a nuestro héroe, nuestro personaje del Antiguo Testamento. Romanos 2, 27 otra vez. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, déjeme que le agregue, hermanos, con la letra de los himnos, le agrego más, con la letra del folleto de la escuela sabática. ¿Qué más podemos decir? Tiene todo. Y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y yo confieso, hermanos, y ya lo he admitido, he sido un transgresor, por algo estoy rengueando. ¿No te da vergüenza, pastor? ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio? Sí, hermano, díganmelo, yo se lo acepto. Pero sirva como ilustración. Para que cada cual tome conciencia de su deber y la reforma que tiene que hacer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es adentro, en el corazón. Y la circuncisión, la que vale, es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y allí, hermanos, este individuo logró hacerse su operación de la fimosis, de esa estrechez que hay allí en el prepucio. Y allí se quitó todo el prepucio y ya está limpio. No junta más suciedad como juntamos nosotros cuando tenemos el corazón endurecido. Vamos pues, hermanos, al estudio de uno de los reyes tan bonitos del Antiguo Testamento, que sirva como que nos apuntala en estos estudios que hemos tenido en estos 10 días pasados, acerca de la necesidad de que haya reformas, humillación, que haya alegría. Vamos a mirar, ese fue el tema de noche. Y es el caso del rey Ezequías. Vamos a abrir entonces, vamos a leer 2 libros del rey Ezequías, tanto Reyes como Crónicas, pero vamos a ir primeramente al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 18. Es interesante, hermanos, que la diferencia entre Reyes y Crónicas cuentan la misma historia, pero de diferente ángulo. Reyes le dedica poca atención a la reforma espiritual que Crónicas sí le dedica. Crónicas abunda en detalles. Y a su vez Crónicas cuenta muy poco asunto político en Crónicas, y Reyes abunda en sus movimientos políticos. Al leer ambos libros se complementan. Segundo de Reyes, capítulo 18.
Leemos. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Yo no sé, hermanos, cómo habrá hecho esta señora Abi, teniendo un marido tan terrible como era el papá de Ezequías, el rey Acaz. Porque hizo desastre ese hombre. Y el hijo, cuando toma el reino, allí da vuelta a todo lo que el papá había hecho. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, recordemos que él es el representante de todos los reyes, modelo de rey. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Acordémonos siempre de esto, hermanos, que a veces creemos que porque en el caso de la serpiente fue un hecho sumamente interesante para recordar el milagro que Dios produjo a través de mirar la serpiente. Pero la gente perdió de vista a Dios y ahora adoraban la serpiente. ¿Qué hizo Ezequías? En lugar de guardarla como recuerdo, a esto lo adoran, así les va. Porque, hermano, Dios quiere el alma, quiere el corazón. Y cada cual piensa en esto. Si hacía falta romper una reliquia, era un recuerdo. De hecho, Dios había guardado recuerdos en el arca. Acordémonos la urna, el maná, la vara de Aarón, guardarlas de recuerdo. Y aún la serpiente, la de bronce, podría haberse guardado. Pero para que se entienda, ellos pervirtieron, la rompió. Y con razón. Pasó con Moisés, cuando él bajaba del monte y vio la adoración, rompió la tabla. No sirve el pacto, no sirve nada si tú violas el mandamiento. Esa es la esencia del mensaje. Seguimos. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Y ahí en su Biblia seguramente trae el significado. Una cosa hecha de bronce. No es nada. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, y aquí sí, hermanos, es lo que vamos a hacer el contraste. Vamos a ir escuchando y leyendo citas escogidas de Elena White también. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años de sitio, en el año sexto de Ezequías. Así que el rey tuvo que presenciar cómo sus compatriotas del reino del norte estaban siendo tomados cautivos por este rey extranjero, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Cuando el rey Ezequías comienza su obra de reforma, porque, hermanos, Dios tocó el corazón de este joven en medio de las calamidades que había hecho su papá Acaz. Pero aquí que le toca presenciar que los compatriotas del reino del norte iban a ser tomados cautivos, a pesar de que un grupo anterior, porque, hermanos, ahí vale la pena para que incorporemos una idea que está en el texto, no acá en Crónicas, que hubo una anterior deportación, fueron 2 que sufrió esta gente. Y ni aun aprendiendo lección con la anterior deportación, que fue de menos tribus, ahora viene la grande, que es donde Samaria queda destruida, y Ezequías tuvo que presenciar esto. Voy a invitar a que, hermanos, escuchemos lecturas del Espíritu de Profecía mientras nos vamos a Crónicas. Ya dejamos la lectura acá de Reyes, vamos a ir a Crónicas.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. El autor de Crónicas le da mucha importancia a la obra espiritual, a la reforma que hace este rey. Leo. En pocas y bien escogidas palabras el rey reseñó la situación que estaban arrostrando. El templo cerrado, esto es toda la historia de Crónicas, que ahora vamos a leer. Y la cesación de todos los servicios que se realizaban antes en sus dependencias. La flagrante idolatría que se practicaba en las calles de la ciudad y por todo el reino. La apostasía de las multitudes que podrían haber quedado fieles a Dios si los dirigentes de Judá les hubieran dado un buen ejemplo, entre ellos el papá. Y la pérdida de prestigio en la estima de las naciones circundantes. El reino del norte, el reino septentrional, se estaba desmoronando rápidamente. Muchos perecían por la espada. Una multitud había sido ya llevada cautiva. Ahora vamos a hablar de esa gente. Pronto Israel iba a caer completamente en manos de los asirios y sufrir una ruina completa. Y esta suerte incumbiría seguramente a Judá también, a menos que Dios obrase poderosamente por medio de sus representantes escogidos. Si reparamos, hermanos, en la lectura que tuvimos de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 18, acordémonos de los años. El texto acá dice que en el 4º año del rey Ezequías subió Salmanasar, el enemigo. Y luego de 3 años toman la ciudad de Samaria, que viene a ser el año 6º. Por lo tanto, 3 años de sitio que hacen los enemigos, y el rey Ezequías, rey del sur, él puede presenciar, pero él va a hacer una obra, y es una obra de reforma a la cual invita a la gente, antes que venga la gran destrucción, vénganse aquí. Vamos a ver la reacción de la gente. Así la pagaron también. Se rieron, se burlaron. Pero hubo algunos que se vinieron acá, hermanos. Quiero contar el argumento. Vienen acá y con Ezequías celebran la fiesta, la Pascua. Lo hacen equivocadamente, no lo hacen en el mes que corresponde. Ezequías ora y Dios ve tanta alegría, tanta entrega, ve el prepucio del corazón circuncidado que se los concede y concede algo extraño. Ezequías está tan feliz que hace una segunda semana de Pascua. Ahí nomás, era una sola y bastaba. No, hacemos otra y Dios se las escucha, se los concede. Porque aquí, hermanos, reina la alegría, saber que Dios les ha perdonado y estos otros que se burlan. Es el argumento que quiero presentar. Y la lección, hermanos, que ahora vamos a ir desarrollando, es que no nos llegue a pasar lo mismo. Estamos ya en los bordes finales. Y hay iglesias nuestras adventistas por aquí, por aquí, por aquí y por acá, por todos lados. Y habrá quienes predican la palabra de una manera, quienes la suman de otra manera. Pero lo que importa es que en este texto bíblico se nos enseña que así como viene la destrucción, oremos para que surjan los líderes, que así como Acaz fue terrible para hacerle daño, y viene el rey Ezequías para, a leer, hermanos, tener que reconstruir lo que el padre había hecho. Surgen líderes, oremos por líderes, hermanos. Estaba una hermana en el Facebook, me escribe: pastor, ore por mi hijo que va a estudiar teología. El joven tendrá 19 o 20 años. Y lógicamente, hermanos, me agrada por esa familia, por el joven que va a estudiar, y quiere el Señor que sea uno de tantos jóvenes, como la oración de Jesús, orad para que Dios envíe obreros a su mies. Y que este joven venga incendiado, pero no sabemos qué puede pasar en la escuela de teología en Texas, donde él va a ir a estudiar. No sabemos. Oremos por esos institutos, por los jóvenes, para que aparezcan obreros, en lugar, hermano, de tener actitudes negativas o quejosas. No. La organización, los institutos de teología, ¿estamos así, hermano? No, es al revés. Y aún creyéndonos que acá se predica porque hay apostasía. No, hermanos. No. Digo, hermanos, con convicción, no. Porque yo deseo que el prepucio del fariseísmo se arranque del corazón. El fariseo cree que aquí, en Jerusalén, aquí está la verdad. Allí está la apostasía en todos lados. Y ese Pablo predicando por allí, predicando terrible, peor todavía. No, no es así, hermanos. Oremos por esos jovencitos que van ilusionados, estudiantes que van a sus colegios, y que quienes les enseñan tengan el temor de Dios en la cabeza, que los habrá algunos y otros que no. Y que estos jovencitos escuchen,
tengan temor de Dios y salgan a predicar cuantas más voces, en diferentes partes, además de este lugar, mis hermanos. Y así como Dios permitió que el rey Acaz hiciera el daño que hizo y levanta a un hombre poderoso como el rey Ezequías, y la obra que hizo, y se trajo gente, hermanos. Ahora vamos a leer todos esos textos. Y Dios bendijo al punto que, como dije, esta gente comete error. Lo hacen en lugar del primer mes, lo hacen el segundo mes. Y en lugar de una semana, recuerden Pascua con los panes ácimos, duró una semana, ellos de la alegría hacemos otra. Y Dios, mira, esto me lo hacen en el mes equivocado, me lo hacen, la ley no dice así. Y veremos la reacción de Dios, porque Dios quiere ver el corazón. Mientras que estos otros hermanos, teniendo la invitación, no la quieren. Y así les vino el castigo. Esa es la lección que quiero compartir, mis hermanos. Vamos entonces a leer Crónicas ahora. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Versículo 1 en adelante. Va a decir casi lo mismo que Reyes, pero le va a dar mucha importancia a la reforma espiritual. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, o Abia, habíamos leído en la otra lectura, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, él ya comienza la reforma. ¿Cuándo vio, pregunto hermanos, el desastre del sitio del rey Salmanasar asirio contra el reino del norte? ¿Alguien se acuerda en qué año fue? Está en segundo de Reyes 18, si lo quieren buscar. Así que acá nos dice que en el primer año ya empezó con su reforma. Pero ¿cuándo vio el problema de sus compatriotas del norte? Ese es el año de la destrucción. Pero el sitio se produjo 3 años antes. ¿Alguien recuerda en qué año del gobierno de Ezequías? Eso es lo que importa. ¿En qué año? ¿Ok? Vamos a leerlo entonces. Reparen, hermanos, el tiempo, porque así vamos a ir latiendo con este siervo de Dios. ¿Cuándo fue? Ok, miren capítulo 18 de Segundo de Reyes, versículo 9. En el 4.º año del rey Ezequías. ¿Cuándo le empezó las reformas? ¿Cuándo fue? En el primer año, según Crónicas. Empiezan las reformas. 13 años más tarde presencia el sitio de los enemigos contra el reino del norte. Él está en el sur, recordemos. Versículo 9 y el 10. Y la tomaron al cabo de 3 años, que es entonces el año 6º. O sea, 3 años más tarde, allí es cuando la van a destruir. Y cuando él presenció en el año 4º del reinado, y él había empezado la reforma, ahí es cuando llama a la gente, vénganse, vénganse. Se burlan. Hermanos, cuando se nos llama a que vengamos a participar de reformas, de reavivamiento, de oraciones. Hoy terminamos, es cierto, los 10 días y los 50 días. Recordemos que tuvimos 40 y 10 más. Y lo vamos a repetir. Y hermanos, para que vengamos todos. Porque como hacía Ezequías, vénganse. Ya, déjate. Y en eso, hermanos, pasa lo que pasó. Porque Dios no puede bendecir a un corazón indolente. Estamos en Crónicas otra vez. 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Y los han entregado a la turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros, con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres, y acuérdense, hermanos, que el principal fue su papá. Pero además de él, los anteriores, hubo varios que fueron traidores del reino de Judá. Mucho más en el reino del norte, de Samaria.
He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Ese es, hermanos, el punto tan importante. Es la transición entre el viejo estilo, la vieja manera y la nueva. Y ese pacto que hizo el rey, ahora lo comparte con sus príncipes, lo comparte con sus sacerdotes, se extiende a todos hasta que toda la gente viene para apoyar. Eso es lo que vamos a leer en el texto. Y es lo que este servidor quiere hacer con ustedes, hermanos. Se ha votado en la junta. Entre todos estuvimos de acuerdo. Vengamos todos, vengan los líderes. Y venimos, hermanos, para que entonces Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer, sin que nadie se atreva a sonreírse o a burlarse. 10 días no pasa nada, fíjate, ese sigue igual que el otro. No. Se creen santos ellos porque vienen acá a la reunión. Si el pastor puede hablar, pero no pasa nada. Son iguales. ¿Entendemos ese lenguaje, hermanos? ¿No lo habremos pensado? Cuidémonos, porque lo que viene es de terror. Seguimos mirando la obra de reforma que hizo Ezequías. Versículo 10 otra vez, 29:10. Y ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, y enumera varios más. Pasamos al 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y así, hermanos, trabajando, avanzando. Versículo 25, vamos a ir abreviando todavía. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y Ezequías tenía un corazón muy sensible para escuchar la voz tanto del Evangelio, del Antiguo Testamento, como la voz de esos profetas que habían hablado. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y comienza, hermano, un proceso tan bonito de poner en práctica los mandamientos de Moisés. Pero ahora viene la Pascua, capítulo 30, y la burla de la gente del norte. Envió pues Ezequías por todo Israel y Judá. Y esto, hermano, fue antes de la destrucción del 722, como dijo Raúl. Ese fue el año de la destrucción total. Así que 3 años fue de asolamiento, así que restemos, desde el año 725 al 722, era que Ezequías tuvo que presenciar el asolamiento, el sitio de los enemigos. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés, que eran tribus del norte, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Pregunto, hermano, según la ley de Moisés, ¿cuándo se celebra la Pascua? ¿En qué mes? El primer mes. El mes de Nisan, primer mes. En el primer mes es el inicio, a los 14 días se celebra la Pascua y 1 semana para los panes ácimos. Pero esta gente lo celebra en el segundo mes. ¿Está bien eso? ¿No están cumpliendo con la ley de Moisés? ¿Qué decimos, hermanos? Saben, a veces somos un poquito legalistas. No, hay que hacerlo según lo que prescribe. Hermanos, aprendamos lección. Dios mira el corazón. Ellos consultaron, el rey, que había avanzado el tiempo. El primer mes estaban ocupados en refaccionar, en arreglar, sacar la inmundicia, el descuido que habían hecho por décadas de no servir en el templo. Era la Pascua, hermanos, la Pascua en años.
que no lo habían celebrado. Y menos el reino del norte, que ya habían inventado su propio culto. Y ahora Ezequías que les dice, vengan acá, vengan, que ya dejemos lo que pasó en la antigüedad. Esta es la ley de Dios. Pero en el segundo mes, seguimos. 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Hagámoslo el segundo mes. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, eso es el reino del norte, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes y por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac e Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová. ¿Se recuerdan, hermanos, cuándo vino esa rebelión? La rebelión de sus padres. Con Jeroboam, que se rebeló e inventó el propio culto. Se rebeló contra Roboam. No sean rebeldes como esos antiguos. Vengan acá. Este es el culto verdadero, el culto de Jerusalén. Sigue. 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Como dijera Jeremías, circunciden el corazón. Si está tapado allí el prepucio, hagan la operación, porque tienen que hacerlo para que puedan en espíritu agradarle a Dios. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvieseis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Eso fue, hermanos, durante esos 3 años. Todavía no estaba destruida Jerusalén. Habíamos leído que en el año 4 Él presenció el sitio. 3 años más tarde es cuando es destruido. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Esta es una de las partes más emocionantes que viene ahora. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón. ¿Y qué pasó? Y se reían y se burlaban de él. Hermanos, al decir Efraín, Manasés, Zabulón, siempre recordemos, era el reino del norte. No era Jerusalén, no es Benjamín. Es un reino especial, es el reino del sur. El reino del norte, y había varias gente más. Pero esta gente comenzó a burlarse. Durante el tiempo del cautiverio, estaba sitiado. Vénganse, podían venirse. Porque luego Salmanasar quiso hacer lo mismo con Jerusalén y Dios no se lo permitió. Eso también es otra parte de la historia muy bonita del rey Ezequías. Sí, Dios permitió que destruyera allí a esta gente, pero no le permitió que pusiera un pie en Jerusalén. Bien, hermanos, no obstante, hubo quienes creyeron. Sigue el texto. 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es esa semana posterior a la Pascua. Se arranca la Pascua en la noche del día 14 del primer mes, y a continuación, después de esa noche, ya comienza la semana. Los panes ácimos o panes sin levadura. Pero dice acá, en el mes segundo, que había una gran reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del otro mes, del mes segundo. Fíjense, hermanos, qué diferente el espíritu de Jeroboam I, cuando él inventó su religión, según cuenta el primer libro de Reyes, que
Dios mira el espíritu. Ustedes no van a ir a Roboam. Y entonces inventó estatuas que dicen, este es Jehová que te sacó de la esclavitud. Y pone sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y luego pone las fiestas en, ¿alguien recuerda el mes? En lugar del 7º mes, ¿qué fecha pone él? El 8º mes. Y hermanos, así como hizo Jeroboam, en tiempos modernos se ha hecho también con la legislación de los 10 mandamientos, el sábado en particular. Se ha cambiado por otra fecha. El antecedente más contundente es el de Jeroboam I. Hizo un cambio, pero la motivación, hermanos, qué distinta de Ezequías. No lo podemos el primer mes, no alcanzó el tiempo. Hubo que refaccionar. Los sacerdotes tienen que estar limpios, confesados sus pecados, haber hecho todos los arreglos. No alcanzó el tiempo. Ahora el segundo mes. Y Dios observa el corazón. Esa es la esencia, hermanos, de lo que hoy quiero presentar. Dios mira tu corazón, tu alma. No te rías, no te burles. Pon adentro las palabras en tu corazón. Señor, enséñame. Quiero palpitar con el rey Ezequías. Ese hombre tenía entusiasmo. Se lo contagió a los príncipes, a los más allegados de él. Y mandó los correos. Los correos hacían lo que él pedía. Díganle a todos que vengan, que vengan. Acá tenemos la fiesta. Sigue más, hermanos. 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar, Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. ¿Qué haces, Ezequías? Esa gente no confesó los pecados, no hizo las cosas que había que hacer y tú les permites comer la Pascua. ¿Está correcto o no? Cuidémonos con el legalismo, hermanos. El texto nos va a decir otra cosa. El texto claramente enseña que esa gente de las tribus del norte que vinieron, porque el rey se los pidió, les rogó, vinieron. Hubo gente que se burló, pero hubo otros que no, vinieron. Y ellos vinieron, no estaban acostumbrados. Hermanos, abramos el corazón. A diferencia de Jerusalén, que se le pide más, porque la ley prevaleció allí, recordemos con Roboam, aquí con Jeroboam I pasó al revés, se olvidaron. Él inventó un nuevo culto y esto cayó en prostitución. Acab y Jezabel fueron los grandes allí que corrompieron mucho más. Pero cuando se los trae, se vienen, son los compatriotas, pero que la ley no les entra en la cabeza todavía. ¿Ellos pueden celebrar la Pascua? Hermanos, cuando tenemos la Santa Cena, el apóstol Pablo los enseña que hay quienes la comen indignamente, por lo cual están enfermos y aún mueren. Clarito dice allí. Pero Dios mira el corazón de aquel que va, ¿qué hay que hacer, Ezequías? Tú vienes acá, tú vas a participar. Y hermanos, el amor, la consagración del rey Ezequías, él ora, intercede y Dios los cubre, porque tiene una gracia que es Cristo nuestro Señor y oye a este siervo. Y él es el que trae, hermano, Dios lo mira, así como ese hombre quisiera Dios que hubiera líderes en tiempos modernos, que oremos todos para cubrir cuántos errores que tenemos entre nosotros mismos. Miramos cómo sigue la historia. Otra vez el versículo 18. Segundo de Crónicas 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar, Zabulón, tribus del reino del norte, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a los que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, como ordena la ley de Moisés. ¿Y qué pasa después? Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. No juzguemos, hermanos. Seamos abiertos, cariñosos, oremos mucho. Y si alguien viene y no está purificado, oremos por él. Dios ama a aquellos que oran, que interceden. Dios mira el corazón. Miró el corazón de
Jeroboam I, que él a propósito dio vuelta el culto para no tener que ir allí a Roboam, porque él temía que si la gente iba según la ley de Moisés, que requería que el primero y el séptimo mes toda la gente fuera allá. No quiero que el rey los arengue y me los gane, así que acá inventamos un culto. Tú no vas más allá, tú acá en el 8º mes y inventó el culto. Eso cuenta Reyes acerca de Jeroboam I. Pero en cambio Ezequías, hermanos, con otro espíritu, prosigue más y ahora va más allá. Propuso una siguiente semana de Pascua. Eso no era lícito, de alegría. Y Dios toma ese corazón. Leamos. Versículo 21 en adelante. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Qué lindo, hermano, cuando tenemos cantos de alegría. Cuando el corazón está alegre y lo expresa con cantos de alegría. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo forasteros, hasta extranjeros, hermanos, que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Y yo me pregunto, hermanos, si esos forasteros estaban circuncidados. Son extranjeros. Aún, recuerden, si es Israel, los que trajo el rey asirio y pobló allí, ¿recuerdan lo de los leones? Trae gente que no entiende y hay para que les enseñen. Gente no circuncidada. Y ellos vienen porque los otros los invitaron. Vamos a la fiesta de Jehová. Y participan. ¿Qué hace este no circuncidado? Hermanos, ver el corazón. Es una historia preciosa. Dios mira. No significa que se va a violar la ley impunemente. Él ve la alegría. Ok, ahora hagan las cosas como vamos a leer a continuación. Cuando hoy hablábamos de fe y obras. Sí, hermano, van a aparecer las obras. Miramos. Estábamos en el 25. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Quiero, hermanos, compartir otra cita del Espíritu de Profecía, narrando este hecho. El buen comienzo hecho con la purificación del templo fue seguido por un movimiento más amplio en el cual participó Israel, tanto como Judá. En su celo para que los servicios del templo resultasen una bendición verdadera para el pueblo, Ezequías resolvió resucitar la antigua costumbre de reunir a los israelitas para celebrar la fiesta de la Pascua. Era una fiesta nacional, pero Jeroboam la había dividido. Durante muchos años la Pascua no había sido observada como fiesta nacional. La división del reino al finalizar el reinado de Salomón había hecho difícil esa celebración, especialmente en el reino del norte. Pero los terribles castigos que estaban cayendo sobre las 10 tribus despertaban en los corazones de algunos un deseo de cosas mejores. Y se notaba el efecto que tenían los mensajes conmovedores de los profetas. La invitación a asistir a la Pascua en Jerusalén fue proclamada lejos y cerca por los correos reales, de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. Por lo general, los transmisores de la misericordiosa invitación fueron repelidos, se burlaban. Los impenitentes se apartaban con liviandad,
Pero algunos, deseosos de buscar a Dios y de obtener un conocimiento más claro de su voluntad, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En la tierra de Judá la respuesta fue muy general, porque allí se sentía la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, cuya orden estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, según se revelaba por medio de sus profetas. Pero hermanos, esto termina con acción. Terminaron las 2 semanas de fiesta. ¿Qué pasó? Obras. No salvación por obras, hermanos. No. Yo digo obras. Tiene que verse ese regocijo, esa alegría, la permisión de Dios, la bendición de Dios, que hicieron algo que no era según la ley de Moisés. Hacerlo en el segundo mes y 2 semanas consecutivas. Ok, la gente terminó la fiesta. ¿Qué van a hacer? Ok, a ver, ¿qué cosa? Muy bien. Obras, hermanos. Ok, muéstrame tu fe por tus obras. Efectivamente, eso dice el texto. Leemos capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Así que no solamente Judá, porque había entrado la idolatría allí, sino también Efraín, Manasés allí, en ciertas tribus del reino del norte. Limpiar todo. Miremos cómo nos lo dice el espíritu de profecía. Había llegado el momento en que los adoradores debían regresar a sus hogares. Levantándose después, los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dios había aceptado a aquellos que con corazón contrito habían confesado su pecado y con propósito resuelto habían procurado su perdón y su ayuda. Quedaba todavía por hacer una obra importante, en la cual debían tomar parte activa los que volvían a sus hogares. Una obra cuyo cumplimiento daría evidencia de la reforma realizada. El relato nos dice: todos los de Israel que se habían hallado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Ezequías y sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá el rey ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó, lo hizo de todo corazón y por eso fue prosperado. Yo, hermanos, en los minutos que tenemos, quiero invitarles de corazón. Tenemos que hacer reformas domésticas. Les voy a mencionar una. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que empecemos a hacerlo en serio. Hay varias que tenemos que hacer, pero hay una que yo quiero proponer. Si ustedes me dicen, pastor, bueno, es su opinión, déjeme que lo discutamos, podemos llevarlo a la junta también. Siéntense en libertad. Cortemos con la televisión. No digo que le hagamos daño al televisor. No es eso, hermano. Pero si tenemos videocable o del aire, lo que fuera, hermanos. Alguien diría, pero pastor, yo miro, está bien, si tú sacas buen partido y jugo, está bien. Pero estoy hablando, hermanos, tal como dice acá el texto. Si la televisión es motivo para que entren estos mensajes que están entrando y que nos hacen daño. Alguien dirá, pastor, qué lindo mensaje que usted dio, ahora se fue por algo tan secundario. No solamente que es salvación por obras, no tiene que ver con el mensaje. Hay cosas más importantes que hay que erradicar de la iglesia: el orgullo, la soberbia. Hermanos, seamos honestos. Hay ciertos hábitos o ídolos. Yo dije uno que es muy popular. A algunos les pega más, a otros menos. Pero ¿cuántas veces al estar conectados que se nos van las horas por las cosas que se oyen allí?
y que podríamos gastarla en edificación personal. O al menos usar el aparato para que seamos nosotros los señores que lo dominamos. Que hay maneras de hacerlo. Para que se cumpla lo que tenemos acá en el texto. Salieron de la fiesta y quebraron las estatuas, lo rompieron todo. Ya basta, no quiero más. Es tentación cada vez que veo allí a la acera. Me viene a la cabeza imágenes y no quiero. Porque la práctica de esa acera es que yo haga ciertas cosas y yo quiero cortar con eso. Porque hermanos, tenemos un Dios. No podemos tener dos dioses. Y hay ciertas prácticas que se ven ya en las imágenes de la televisión. Cosas que uno está mirando y escuchando y luego las repite. Y no estamos siendo edificados. Pregunto, hermanos, así como el rey Ezequías, si él dio la orden a sus asociados, vamos a destruir todas las estatuas. Lo que este servidor está diciendo contra el consumo de televisión, vamos a ver esa expresión mejor, ¿está desubicado? ¿O creemos que es razonable? No sé, hermanos. Creo que no fue un shock, creo que es muy simple. El hecho de cortar con el consumo de la televisión, ¿es razonable? Sí. Hay quien dirá, pastor, miren, gracias a Dios, Dios me dio fuerza hace rato que ya ni lo prendo. Ok, excelente. Ya luego iremos buscando el siguiente ídolo. Pero hermanos, es esto. Para que haya reformas tenemos que ponernos la mano en el corazón. Ser sinceros delante de Dios. Y orar al Señor. Señor, tú sabes mi debilidad. No es eso, es otra cosa que tú la sabes. Ayúdame. Porque tiene que haber ese cambio, esa reforma, mis hermanos. Ezequías de corazón, él lo entendió, lo sintió, lo hizo. Y como dice el texto, no se había visto nunca en Jerusalén semejante obra. Y la palabra que más resalta en estas porciones es regocijo. La alegría. Celebrando la fiesta, viniendo a la fiesta. Y era el rey que contagiaba. Y Dios lo miró y aprobó. Y el remate tan precioso. Vuelve la gente y ahora sí, poner orden, hacer las reformas que las había iniciado el rey Ezequías consigo allí en el templo y haciendo toda la limpieza. La gente lo hace en su ámbito. Cada uno hace lo suyo. ¿Querríamos hacer esto, hermanos? ¿Queremos? Quiero invitarles a que tengamos una oración. Y concluimos así este servicio con oraciones, como hemos tenido en estos días pasados también. Y es que, hermanos, nos separemos en grupos. Somos bastante más. Podemos hacer grupos de 4 o 5 y orar, hermanos. Y específicamente orar para que Dios ayude a quitar esos ídolos. Esa es la oración principal. No mencionemos cuál. Dios sabe. Pero sí decirle delante de Dios, ayúdeme a quitar ese ídolo personal, dame fuerzas, ayuda a quitar los ídolos que podamos tener como congregación, danos fuerzas, límpianos, para que entonces fluya la gracia de Dios no habiendo ídolos. Separémonos pues, hermanos, en tantos grupos, 4 o 5 personas, y luego de ello entonces tendremos los cantos finales y la oración final. ¿Sí? Nos separamos en grupos para tener oraciones. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión, anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias.
Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu